Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo, analizamos las tendencias y sobre todo conectamos con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos, nos ha tocado el corazón, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, otro baldazo de agua fría para los que creíamos en el amor de cuento de hadas. ¿Por qué, admitámoslo, a quién no le encantó verlos juntos? No solo en pantalla interpretando a Eda y Serkan en Senkalkam, sino también fuera, irradiando complicidad, risas y esa química que parecía inquebrantable. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Y cuando la perfección se rompe duele. Y duele mucho. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, lo más importante, déjenos sus comentarios. Queremos saber qué piensan, cómo se sienten y qué les gustaría que analizáramos en el futuro. Su opinión es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. ¿Por qué nos duele tanto esta separación? Es una pregunta compleja y la respuesta, créanme, no es sencilla. Va mucho más allá de simplemente ser fans de Senkalkam, o de admirar a Hande y Kerem como actores. Aquí entran en juego varias cosas. Para empezar, está el factor fantasía. Como dije antes, eran la pareja perfecta. Representaban ese ideal romántico que todos, en mayor o menor medida, buscamos. La historia de amor que vimos en la pantalla se trasladó a la vida real, y eso nos hizo creer que quizás, si era posible encontrar a nuestra alma gemela y vivir un romance de película. Verlos felices, enamorados, nos daba esperanza. Y cuando esa esperanza se desvanece, sentimos como si una parte de nosotros se hubiera roto también. Luego está el tema de la identificación. Muchos de nosotros, quizás, hemos pasado por situaciones similares, relaciones que parecían idílicas y que de repente terminan de forma inesperada. Ver la separación de Hande y Kerem nos recuerda nuestras propias decepciones amorosas, nuestros propios corazones rotos. Es como si viéramos reflejado en ellos nuestro propio dolor. También hay un componente de inversión emocional. Pasamos horas viendo Senkalkam, siguiendo sus carreras, leyendo noticias sobre ellos, celebrando sus éxitos. Nos convertimos en parte de su historia, nos involucramos emocionalmente. Y cuando una relación en la que hemos invertido tanto termina, sentimos una pérdida personal. Es como si hubiéramos perdido a alguien cercano. Otro factor importante es el poder de las redes sociales. Hoy en día, la vida de las celebridades está más expuesta que nunca. A través de Instagram, Twitter y otras plataformas, tenemos acceso a sus momentos más íntimos, a sus pensamientos, a sus sentimientos. Esto crea una falsa sensación de cercanía, de que realmente los conocemos. Y cuando vemos que su vida no es tan perfecta como nos hacen creer, nos sentimos traicionados. Es como si hubieran roto una promesa que nunca hicieron. Además, la separación de Hande y Kerem coincide con un momento en el que, en general, el mundo parece estar un poco patas arriba. Pandemia, guerras, crisis económicas. Hay mucha incertidumbre y negatividad a nuestro alrededor. Y en medio de todo este caos, buscamos refugio en las historias de amor, en las relaciones estables y felices. La ruptura de Hande y Kerem, aunque parezca trivial en comparación con los problemas del mundo, es un recordatorio de que nada es seguro, de que incluso las relaciones más sólidas pueden desmoronarse. Pero ojo, no todo es negativo. Aunque duela, la separación de Hande y Kerem también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias expectativas en el amor, sobre lo que realmente buscamos en una relación. Nos recuerda que las relaciones no son perfectas, que tienen altibajos, que requieren esfuerzo y compromiso. Y sobre todo nos enseña que el amor propio es fundamental para poder construir relaciones sanas y duraderas. También es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Su separación es un asunto privado, y debemos respetar su decisión y su privacidad. No debemos alimentar rumores ni especulaciones, ni juzgarlos por sus elecciones. Al fin y al cabo, ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó entre ellos. Y hablando de lo que realmente pasó, es importante mencionar que hasta el día de hoy, no hay una versión oficial de los motivos de la separación. Hay rumores, claro, como en todo drama de Hollywood, pero nada confirmado.
Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables, otros que por problemas de agenda, otros que por la presión mediática. Lo cierto es que no lo sabemos y quizás nunca lo sepamos. Y está bien. No tenemos derecho a saberlo todo. Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y que tienen un futuro brillante por delante. Y aunque nos duela su separación, debemos alegrarnos por sus logros individuales y desearles lo mejor en sus caminos. Que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en sus carreras. Quizás en el fondo lo que más nos duele de la separación de Hande y Kerem es que nos recuerda que los cuentos de hadas no existen. Que el amor no es siempre para siempre, que las relaciones pueden terminar, que las personas cambian. Y eso, admitámoslo, es un poco decepcionante. Pero también es parte de la vida. Y debemos aprender a aceptarlo. Y hablando de aprender a aceptar, quiero recordarles que no se dejen llevar por la tristeza. Que no permitan que la separación de Hande y Kerem les amargue el día. Que sigan creyendo en el amor, que sigan buscando su propia historia de cuento de hadas. Porque aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad para amar. En resumen, la separación de Hande y Kerem nos duele porque nos rompe la fantasía de la pareja perfecta, nos recuerda nuestras propias decepciones amorosas, nos hace sentir que hemos perdido algo valioso y nos enfrenta a la realidad de que las relaciones no siempre duran para siempre. Pero también nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y nuestras propias expectativas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor por qué nos duele tanto esta separación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les afectó la noticia? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en este culebrón turco que ha dado la vuelta al mundo. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem no es solo una noticia del corazón más. Es un fenómeno que ha trascendido fronteras, que ha generado debates en redes sociales, que ha alimentado la imaginación de miles de fans. Y es que la forma en la que se gestó su relación, cómo se desarrolló y cómo, supuestamente, llegó a su fin, es digna de analizarse con lupa. Recordemos cómo empezó todo. Senkalkapm no solo fue un éxito de audiencia, sino que también fue el catalizador de este romance. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba que había algo más que amistad entre ellos. Y como buenos fans, nos aferramos a esa esperanza. Nos convertimos en detectives, analizando cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran lo que ya sospechábamos: estaban enamorados. Y entonces llegó la confirmación. Fotos de sus vacaciones juntos, declaraciones sutiles pero reveladoras, y finalmente la declaración oficial. Hande y Kerem eran pareja. La alegría fue inmensa. Era como si nuestros chip, nuestra pareja favorita, se hubiera hecho realidad. Y no solo eso, sino que parecían ser genuinamente felices. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, compartían momentos divertidos con sus amigos y familiares. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores de crisis. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de comunicación, que si la presión del trabajo les estaba afectando. Al principio, los fans nos negábamos a creerlo. Intentábamos encontrar explicaciones lógicas, excusas para justificar su silencio en redes sociales, su falta de apariciones públicas juntos. Pero poco a poco la verdad se fue imponiendo. Algo no andaba bien. Y finalmente la noticia bomba: Hande y Kerem habían terminado. El mundo se vino abajo. Los fans entraron en shock, en negación, en depresión. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan auténtica, hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas.
Como dije antes, no hay una versión oficial de los motivos de la separación. Pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países. La distancia, el cansancio, la falta de tiempo para dedicarle a la relación podrían haber sido factores determinantes. Otros rumores hablaban de la presión mediática. Ser una pareja tan famosa, tan seguida, puede ser agobiante. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con los paparazzi, con las críticas, con las expectativas de los fans, todo eso puede desgastar una relación. También se especuló con la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios de comunicación insinuaron que tanto Ande como Kerem podrían haber tenido affairs con otros compañeros de trabajo. Pero al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y quizás nunca lo sepamos. Y eso está bien. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora bien, más allá de los motivos concretos de la separación, lo que me parece interesante es analizar el impacto que ha tenido esta noticia en el público. Porque, como dije al principio, no es solo una noticia del corazón más. Es un fenómeno que ha generado una gran conmoción emocional. ¿Por qué nos afecta tanto la separación de Ande y Kerem? Creo que, como seres humanos, necesitamos creer en el amor. Necesitamos creer que existe la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, de vivir una historia de cuento de hadas. Y cuando vemos que una pareja que admiramos, que idealizamos, se separa, sentimos como si esa creencia se tambaleara. También creo que en muchos casos, proyectamos nuestras propias fantasías y deseos en las parejas famosas. Vemos en ellos lo que nos gustaría tener en nuestra propia vida. Y cuando su relación se rompe sentimos como si se rompiera también una parte de nosotros. Además, la exposición constante a las vidas de las celebridades a través de las redes sociales crea una falsa sensación de cercanía. Sentimos que los conocemos, que somos parte de su vida. Y cuando su vida no es tan perfecta como nos hacen creer, nos sentimos decepcionados, traicionados. Pero como dije antes, no todo es negativo. La separación de Ande y Kerem también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias expectativas en el amor, sobre lo que realmente buscamos en una relación. Nos recuerda que las relaciones no son perfectas, que tienen altibajos, que requieren esfuerzo y compromiso. También nos enseña que el amor propio es fundamental para poder construir relaciones sanas y duraderas. Que no podemos depender de otra persona para ser felices, que nuestra felicidad debe venir de nuestro interior. Y sobre todo nos recuerda que la vida sigue. Que aunque una relación termine, siempre hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad para amar. Así que a todos los que se sienten tristes por la separación de Ande y Kerem, les digo, no se dejen llevar por la tristeza. Sigan creyendo en el amor, sigan buscando su propia historia de cuento de hadas. Porque aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay esperanza. Y a Ande y Kerem, les deseo lo mejor en sus caminos. Que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en sus carreras. Y que a pesar de todo puedan conservar el cariño y el respeto que se tuvieron en su momento. Porque al final, el amor es un misterio. Un sentimiento complejo que puede traer alegría, pero también dolor. Y lo importante es aprender a vivirlo, a disfrutarlo, a aceptarlo tal como es. Con sus luces y sus sombras. Y ahora sí, hermosas y hermosos, me despido. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya ayudado a reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. Cara guiño.